minutos y ahora vamos a hablar de un tema que el gobierno viene insistiendo. No es el primer gobierno que insiste, pero sí en estas épocas, eras de administraciones liberales, bueno, vuelven a la carga con la necesidad de la reforma laboral, algo que a priori creo que estamos muchos de acuerdo con eso, pero bueno, trajimos una especialista, una abogada del derecho laboral, que es Luciana Sensi. ¿Cómo andas, Lu? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Vamos a empezar por lo básico. ¿Es necesario no cambiar el derecho laboral, el código laboral? Cuando uno habla de eso, habla de convenios colectivos que tienen la fecha del 73, 74, pero bueno, muchos se actualizaron. A ver, contame un poco el panorama del derecho laboral en Argentina. Nosotros tenemos un derecho laboral en Argentina compuesto por una ley de contrato de trabajo que es la que rige las relaciones laborales fundamentalmente del sector privado, las que las rige en su generalidad, más allá de especificaciones puntuales con estatutos para actividades especiales. Después tenés la parte de empleo público que se rige por otra dinámica u otra legislación. Y convenios colectivos de trabajo, como vos decías. Esos convenios colectivos de trabajo en Argentina tienen un rasgo particular que lo diferencia del resto del mundo e incluso de países de América Latina. Solamente 3 países de América Latina tienen la misma característica de Argentina, que son convenios colectivos de actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que son convenios colectivos que establecen un piso de derechos laborales para todas las actividades todos los trabajadores que se desarrollen en una misma actividad. Claro. Esto es muy importante, digo, más allá de que sea del año 75 o del año 73, no todos son de esa época, hay muchos que se negociaron a partir del 2004, algunos convenios colectivos son posteriores, recordemos que en el 2004 empezó nuevamente la negociación colectiva, inclusive en el sector público los convenios colectivos son incluso posteriores, porque en el sector público se reconoció la negociación colectiva con posterioridad. Le decimos a la gente joven que nos sigue, porque sí, muchísima gente joven tenemos, claro que en los 90 se había suspendido la negociación, en la época de Menem, la negociación paritaria, la negociación con los gremios, todo iba de forma casi inexistente esa posibilidad de mesas. Sí, inclusive había una prevalencia en esa época de los negocios colectivos, de los convenios colectivos por empresa. Claro. Que a esto vamos también con lo que quieren hacer ahora, o sea, le quieren volver un poco a los 90. Recordemos incluso la ley Banelco, esta ley que después fue dejada sin efecto, pero que también daba prevalencia a los convenios por empresa por sobre los convenios de actividad. Esto es una de las cosas que quiere hacer el gobierno, o por lo menos que está pregonando el gobierno a través de sus funcionarios, ¿no? Empezar a negociar por empresa. ¿Qué implica esto? Un retroceso gravísimo en los derechos laborales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras de acá, de nuestro país. Sí, de los que están formalizados, ¿no? Formalizados. Estamos hablando, sí, yo después me iba a referir un poquito a eso, porque digo, hablamos de reforma laboral, pero hay una reforma laboral de derecho que está vigente, porque recordemos que Milei sacó la ley Bases, ¿no? Claro. Esto está vigente y es una reforma laboral regresiva. Y hay una reforma laboral de hecho también, que opera en el mercado de trabajo, que tiene que ver con la informalidad. Pero refiriéndome a los convenios de trabajo por empresa, que es un poco lo que pregona el gobierno hoy, quiere darle prevalencia, y esto significa descentralizar la negociación colectiva. Es decir, que cada empresa negocie con su sindicato, con sus trabajadores, lo que pueda. Lo que se le cante, digamos, hablando en forma vulgar. Es decir, yo no tengo un sindicato de actividad del otro lado, negocio con un sindicato de empresa, negocio con un sindicato menor, de menor rango, y negocio de acuerdo a mi productividad o a la productividad de mi sector regional o particular de esa unidad de negocio. Esto que va a provocar, y va a provocar una desigualdad salarial gigantesca, una desigualdad en condiciones de trabajo gigantesca en todo el país y un retroceso, por supuesto, en materia de derechos laborales. Esto no es algo nuevo, por eso digo, vienen hablando de modernización, cuando en realidad no es modernización, es volver a la flexibilización de los años 90. Sí, es debilitar un poco la clase trabajadora, ¿no? O sea, si vos separás y ponés en mosaicos toda la fuerza del trabajo, el que labura, no sé, suponete 52 minutos no fuese un programa de tele, sino que fuese algo
útil para la sociedad y fabricase cosas. Entonces, bueno, claro, en 52 minutos los trabajadores negocian, no va a haber aumento para nadie, muchachos, ojo, en 52 minutos no va a haber aumento, le digo. Sí, tiene que ver con debilitar el poder sindical, claramente, y con atomizar a los trabajadores. Esto que plantea el gobierno de volver a la negociación por empresa. De todas maneras, te repito, está hoy hablándose de reforma laboral, lo escuchamos al secretario de Trabajo, ya no hay ministerio, hablando de reforma laboral, hablando de salarios dinámicos. No sé si... ¿Qué es eso, salario? A ver, me interesa eso. Porque aparte introducen conceptos modernosos que son en realidad... Para cagarte directamente. Sí, pero son en realidad conceptos que tienen que ver con, te diría, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, digamos, porque el planteo de conceptos del salario dinámico que plantea el secretario de Trabajo, él lo plantea en términos de cada trabajador que cobre de acuerdo al rendimiento individual que tiene adentro de la empresa. Ah, bueno. Te imaginarás que, primero que esto, me hace acordar el salario de Estajo. Claro, ¿no? el forestal, ¿no? Un poco, o los kilos de algodón que le acercás al... Claro, de acuerdo a la producción que cada trabajador lleva adelante, cuántas cabezas de ganado realiza, o cuántos cortes de tela efectúen en una textil, digamos. Me refiero a esto porque digo, le dan un nombre modernoso a cuestiones que son antiguas, ¿no? Y encima son tipos que después hablan de que la economía, la post-productiva, que hay que pensar en los servicios. Bueno, ¿cómo cuantificás, por ejemplo, el trabajo intelectual? ¿Cómo lo pones un parámetro para después pagarlo? Eso también. Eso es una pregunta que habría que hacerles, por ejemplo, cuando te hablan del rendimiento. Claro, porque si, bueno, ¿cuántos apps creás o cuántas? Vos sabés que en algunas industrias, esto del salario por rendimiento no solo tiene, yo lo relaciono con el trabajo de Estajo, pero hay normativas, sobre todo en los años 90 se dio mucho, donde había trabajadores a los cuales se les pagaba por encima del salario básico, se les pagaba esto, ¿no? Por rendimiento individual. Incluso hasta estaba previsto en negociaciones colectivas esto, ¿no? Por eso digo, hay como una remake de los años 90, un poco más con anabólicos, digo yo, que plantea el gobierno. Pero lo que sucede es que, y además esto de los salarios dinámicos lo plantean por rendimiento y por productividad también, ¿no? Por la productividad que tenga la empresa. Bueno, pero por ejemplo, en la Constitución se dice, en el artículo 14 bis creo que es, que los beneficios de la empresa, o sea, las ganancias de la empresa tienen que ser después distribuidas entre los trabajadores. ¿Eso nunca ocurrió? No. No. En alguna empresa te dan un bono de fin de año. Pero no. Pero generalmente eso no... No ocurre eso. De alguna manera ellos... lo que pretenden con las reformas laborales es algo, entre otras cosas, ¿no? Es algo básico, que es terminar con el principio de ajenidad en los riesgos empresarios, digamos. ¿Esto qué quiere decir esto? Y esto quiere decir lo siguiente, o sea, si nos fijamos, toda la reforma va en tendencia a eso. O sea, vos cuando sos empresario, emprendés un negocio, una empresa, corres con riesgos económicos propios, obviamente, corres con riesgos de que la oferta caiga, que la demanda caiga, con los riesgos típicos del mercado, ¿no? En algunos momentos vendes más, en otros venden menos, por causas exógenas, por causas endógenas. Bueno, esas cuestiones económicas que todo empresario debe prever cuando realiza o invierte para una empresa, pretenden trasladarlo al trabajador. Claro. Cuando en realidad la esencia del derecho laboral es la ajenidad en el riesgo por parte del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador no puede ser partícipe de los riesgos del empresario. Claro, si el empresario corre ese riesgo, debe prever una cantidad de dinero para que el trabajador no salga perjudicado con esos riesgos. Bueno, toda la reforma laboral va a que el trabajador sea, de alguna manera, comparta los riesgos de los empresarios a la hora de montar una empresa. Ahora, también es cierto que
el contexto, lo político, las relaciones laborales, ha llevado a que esta informalidad sea muy grande. Entonces después, en las opciones políticas, dicen, bueno, no vamos a perder los derechos, dicen, bueno, pero ¿qué derechos? ¿Cuántos son los que...? Y hay como un disfrute después, porque uno lo ve en la calle cuando van qué sé yo, la otra vez un señor muy grande diciendo, bueno, que no le gustaba que haya ganado Milei, y se le acerca un pibe humilde y le dice, viejo, hay que transpirar la camiseta si querés comer, a un hombre que tenía 70 y pico de años, que ya estaba jubilado, evidentemente. Entonces hay como una especie de, bueno, si yo la pasé mal tantas décadas, que la pasen mal los otros también, los que estaban bien, ahora que la pasen mal también. ¿No hay un poco de que, bueno, yo me caigo, pero te agarro del tobillo y te llevo conmigo al infierno? Sí, lo que vos planteás, que lo planteás en términos subjetivos, digamos, qué es lo que sucede en la subjetividad, ¿no? de la población, a mí me gustaría, en forma muy escueta, traducirlo en datos objetivos como para poder entender por qué sucede Está esto. bueno. A ver, me gusta Nosotros hoy tenemos un 42, primero que hay más de un 70% de la población argentina es población económicamente activa y población asalariada. ¿Sí? O sea, tenemos más de un 70% sí, como población asalariada. El problema que tenemos dentro de los asalariados es que tenemos un 42% que son registrados y después tenemos un 22% de trabajadores que son cuentapropistas o monotributistas y un 25% de trabajadores asalariados no registrados. Quiero aclarar que de ese porcentaje de monotributistas y cuentapropistas hay muchos que también son trabajadores en relación de dependencia, pero que son relaciones laborales fraudulentas. Recordemos, hay muchos trabajadores que les hacen pagar un monotributo, pero que en realidad son trabajadores en relación de dependencia. Sí. Entonces, tenemos esa fragmentación del mercado de trabajo, es una realidad, no es nueva, no es reciente, viene de hace años. Muchos años. Obviamente que ahora se está acrecentando, hay un crecimiento exponencial en el trabajo principalmente monotributista y cuentapropista, con la última gestión del gobierno de Milei, eso ha crecido. Y también lo llamativo de esta época es que hay un crecimiento también de aquellas personas que tienen un trabajo hoy, que gozan de un trabajo en relación de dependencia, pero cuyo salario no le alcanza y entonces demandan más trabajo de otro tipo. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso típico de los Uber. De lo Uber. De lo que se llama la uberización de la economía, ¿no? Que hoy opera como un salario complementario al salario que en otro momento sí alcanzaba para satisfacer las necesidades de una familia trabajadora. Hoy opera como un complementario. Entonces, esta fragmentación obviamente que genera roturas en la subjetividad de esos sectores populares. Creo que la victoria de Milei tiene que ver un poco con eso, creo que sí. Creo que también hay que poder ver ese fenómeno y ver cómo incidir dentro de esto. Y creo que es un fenómeno grave, incluso más grave que la desocupación en materia subjetiva. Que esto también yo creo que es un rasgo nuevo. En otras épocas en Argentina tuvimos desocupación en los años 90, finalizando los años 90 teníamos casi más de un 20% de desocupación, pero eso de alguna manera se recupera si hay una recuperación de la economía. El problema es que la informalidad es mucho más difícil de recuperar. Claro. Primero por la rotura en la subjetividad que provoca, esto que vos planteás. Y segundo, porque las organizaciones del trabajo se empiezan a acomodar a la informalidad, ¿no? O sea, la organización del trabajo, muchos empleadores se empiezan a acomodar a trabajar en la informalidad también. Es más, la política después lo que hizo fue, de alguna forma, institucionalizarla con, llamándolo movimientos sociales. ¿Qué yo? No sé, no es un elemento, me parece, ni de la sociología europea, ni del peronismo, ni del movimiento nacional. Es algo muy posmoderno. Sí, inclusive yo también pensaba en esto que vos planteás de esta división que hay dentro de la clase trabajadora, ¿no? Porque son todos clase trabajadora, o en esta fragmentación de la subjetividad que tiene un correlato objetivo. Esto quiero plantear, ¿no? Por eso tiré estos datos. Pero yo planteaba en esto y me preguntaba, siempre lo pregunto, porque nunca está en los discursos de nadie,
¿Dónde están los ministerios de trabajo que tienen que controlar el trabajo informal? Nada. La policía del trabajo, ¿no? La policía del trabajo. Sí. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla del rol que deben cumplir los ministerios de trabajo, tanto para combatir el empleo negro, Sí. es decir, esto, porque en realidad es eso, es empleo negro, para combatir el empleo negro, pero también dónde está la policía del trabajo incluso para intervenir en los conflictos colectivos donde hay despidos? Sí. Nosotros tenemos, hoy estamos viviendo despidos masivos de trabajadores Acá por en la Santa política Fe, económica. Sí. Acá en Santa Fe, que es un polo Exactamente. metalmecánico, industrial, de servicio. Yo realmente muchas veces me pregunto porque digo, y en esto planteo que hay una política de ofensiva contra la clase trabajadora sistémica, digamos, Sí. generalizada. No lo quiero poner solo en cabeza del gobierno nacional, No, a por esto me supuesto. refiero. Digo, ¿cuál es el rol de los ministerios de trabajo en esto? ¿Qué están haciendo los ministerios de trabajo cuando Nada. hay conflictos con gente que queda en la calle? Nada. ¿Cuál es el rol activo Nada. que tiene el Ministerio de Trabajo, que tiene el Ministerio de Producción Ninguno, Provincial, por ninguno, ejemplo? Ninguno, no paró un solo conflicto. Digo, es un gobierno de Puyaro que dice que es productivista. No paró un solo conflicto de los que, por lo menos ellos, que decíamos que Alberto Fernández, Perotti eran dos inútiles, pararon que se fuese Dau, por ejemplo. Y ahora no pudieron parar un conflicto. Luz, se nos acabó el tiempo. Esto, viste, acá nos flexibilizamos. Acá es rígido Acá es con los rápido. tiempos, sí. Che, gracias por venir. No, Un gracias gustazo. a vos. Pareció bárbaro tu aporte. Seguimos en 52 minutos, el último bloque.